Nadie debía ver esta grabación. Fue encontrada en un disco duro olvidado en el sótano del Capitolio, sellado desde 1977. En el video, una cámara temblorosa muestra un túnel iluminado por luces parpadeantes y una figura arrastrando un maletín metálico con el emblema del águila invertida. Dicen que bajo las calles de Washington D.C. no solo hay tuberías y cables, sino laboratorios, celdas y cámaras donde el tiempo se detiene. ¿Y si los presidentes conocían estos pasajes desde hace más de un siglo? ¿Y si las decisiones más importantes del país nunca se tomaron en la superficie? Hay sonidos que ningún micrófono debería haber captado. Ecos de voces humanas mezcladas con algo inhumano. Lo que estás a punto de escuchar no fue hecho para ser escuchado. La historia oficial dice que los túneles de Washington, D.C. fueron construidos para conectar edificios gubernamentales. Pero los planos más antiguos, encontrados en los archivos nacionales, muestran niveles que nunca fueron registrados. Hay pasadizos que van más profundo que cualquier sistema de metro. Algunos tan antiguos que ni siquiera están hechos de cemento, sino de piedra tallada a mano. Dicen que debajo del monumento a Lincoln hay una puerta sin cerrojo, solo una marca en espiral. Y cada noche, a las 3 de la madrugada, una vibración recorre el suelo. Algunos agentes aseguran escuchar pasos cuando todo debería estar vacío. Otros simplemente desaparecieron. Evelyn y Marcus descendieron por una escalera oxidada que parecía no tener fin. El aire era denso, casi líquido, impregnado de un olor metálico. En la pared, alguien había escrito con pintura negra: "Los que bajan no regresan". Las linternas apenas alcanzaban unos metros, y en el fondo algo brilló. No era metal ni vidrio, era un ojo. Durante un segundo juraron que algo los observaba desde dentro del muro, algo que se movía como si el concreto respirara. Evelyn grabó todo, pero el sonido de fondo comenzó a distorsionarse, convirtiéndose en un susurro que repetía su nombre. Marcus quiso retroceder, pero una compuerta de acero se cerró detrás de ellos. Ahora solo quedaba avanzar. Las cámaras de seguridad del Pentágono mostraron interferencias justo cuando Evelyn y Marcus perdieron contacto. En una de las grabaciones recuperadas, se ve una sombra moviéndose detrás de ellos, pero ningún sensor registró calor o movimiento humano. Director Cole observaba la pantalla con el ceño fruncido. Sabía que esos pasajes existían, pero no que seguían activos. "No son nuestros túneles", murmuró. Mientras tanto, Agent Rivera analizaba los planos subterráneos. Había un punto sin acceso, marcado con una X roja. Nivel 0. Nadie sabía quién lo construyó ni cuándo. Sin embargo, la señal del transmisor de Evelyn provenía justo de allí. En el fondo del túnel, la temperatura bajó de golpe. La linterna de Evelyn empezó a parpadear hasta apagarse por completo. En la oscuridad, un sonido grave retumbó, como un motor antiguo despertando. De pronto, una puerta circular se abrió lentamente, revelando un espacio enorme cubierto por cables, tubos y símbolos que parecían prehumanos. Marcus susurró: "Esto no fue hecho por ingenieros". Al entrar, las paredes comenzaron a vibrar, y una serie de luces antiguas se encendieron una por una, mostrando filas de cápsulas metálicas. Dentro, algo se movía. La grabación termina con un sonido como un suspiro profundo proveniente de la Tierra misma. El nivel 0 no figuraba en ningún documento oficial. Ni siquiera el Pentágono reconocía su existencia. Cuando Evelyn activó su cámara de respaldo, el visor mostró lecturas imposibles. La presión atmosférica era menor que en la superficie, como si estuvieran dentro de una cúpula sellada. Las paredes parecían hechas de una aleación desconocida, ni metal ni piedra.
Marcus encontró una consola empotrada con símbolos que no correspondían a ningún idioma humano. La tocó y la superficie reaccionó como si estuviera viva. Desde un altavoz roto emergió una voz metálica repitiendo: Protocolo iniciado, unidad 17. Entonces, las cápsulas comenzaron a abrirse una a una. En la superficie, Agent Rivera observaba cómo la señal de Evelyn se estabilizaba. Está transmitiendo otra vez, dijo. En las ondas de radio se escuchaba algo más. Un sonido grave, casi una frecuencia subarmónica. Los ingenieros de defensa rastrearon su origen y descubrieron algo inquietante. El pulso provenía de varios puntos de la ciudad, todos conectados al mismo eje subterráneo. Director Cole comprendió que lo que había debajo no era un solo túnel, sino una red interconectada, construida por manos desconocidas. «Esto no fue hecho por nosotros», murmuró. «Fue aquí mucho antes de que fundáramos la ciudad». Evelyn grabó mientras Marcus intentaba abrir una de las cápsulas. Dentro, un cuerpo humano, o algo parecido, flotaba suspendido en un líquido espeso. No tenía ojos, pero en su pecho brillaba un símbolo en espiral idéntico al de la pared del monumento a Lincoln. «Esto no puede ser real», susurró Evelyn. De pronto, la criatura movió los dedos y sus labios se abrieron. De su boca salió un chorro de aire seco, como si exhalara siglos de silencio. En el visor de la cámara, el rostro de Marcus se distorsionó, y la grabación mostró una sombra moviéndose detrás de ellos. Pero no había nadie más. El pánico comenzó en la sala de control. Las cámaras mostraban lecturas biológicas en movimiento dentro del nivel 0. Director Cole ordenó sellar los accesos, pero era tarde. Una transmisión interrumpió las frecuencias militares. Era una voz desconocida, grave, modulada, hablando en un idioma que nadie reconoció. Los traductores automáticos solo pudieron interpretar una frase: «El ciclo debe continuar». Rivera miró el monitor horrorizada. Las cápsulas vacías estaban desapareciendo del radar, como si algo se las llevara por túneles aún más profundos. Nadie sabía hacia dónde conducían, solo que se movían hacia arriba, abajo. Evelyn y Marcus siguieron el eco de un sonido distante. Al final del corredor encontraron una puerta circular con inscripciones talladas a mano, fechas, nombres y coordenadas de diferentes años, algunos aún no ocurridos. La puerta se abrió lentamente con un crujido, revelando un ascensor sin cables, suspendido en el vacío. En su interior, una voz femenina repetía: Nivel 1, superficie. Nivel 2, registro. Nivel 3, origen. Evelyn miró a Marcus con terror y dijo: «No podemos subir». «Aún no». Pero el ascensor se activó solo, cerrando las puertas detrás de ellos, ascendiendo hacia lo desconocido. El ascensor se movía sin ruido, como si flotara dentro de un vacío interminable. No había cables ni mecanismos visibles, solo un resplandor dorado que provenía del suelo y se filtraba por las paredes metálicas. Evelyn intentó comunicarse con la superficie, pero su transmisor solo devolvía un zumbido grave que resonaba dentro del pecho. Marcus miró hacia arriba. En el techo, una inscripción brillaba débilmente: «Ellos no duermen». Cada segundo, el ascensor parecía atravesar capas de realidad. Las luces se distorsionaban. Las sombras se movían contra la dirección de la luz. «Siento que subimos, pero también que bajamos», murmuró Evelyn. Entonces, el ascensor se detuvo con un golpe seco. Las puertas se abrieron lentamente y el aire era distinto, limpio,
casi artificial. Frente a ellos se extendía una sala blanca, infinita, con columnas transparentes que parecían contener niebla en su interior. En el centro, una figura esperaba, alta, vestida con un traje gris sin costuras. No tenía rostro, solo una superficie lisa donde deberían estar los ojos. Cuando habló, su voz sonó dentro de sus cabezas. El experimento no debía continuar. Evelyn retrocedió, pero la figura levantó una mano, y la puerta del ascensor desapareció detrás de ellos. Lo que creéis conocer como gobierno es solo la fachada del nivel 3. En la superficie, Rivera intentaba rastrear la señal de Evelyn, pero los satélites mostraban algo imposible. El ascensor había emergido a un punto ubicado directamente bajo la Casa Blanca, a más de 1000 metros de profundidad. Director Cole observaba el mapa, cada capa revelando estructuras ocultas conectadas por pasillos sellados desde 1949. No son túneles de mantenimiento, dijo con voz quebrada. Son conductos de energía. La frecuencia del nivel 0 ahora resonaba en todos los sistemas eléctricos de la ciudad, como si algo se estuviera activando. Las luces del Pentágono comenzaron a parpadear. En la sala blanca, la figura se movió sin caminar, acercándose a Evelyn. «Y tú has visto lo que no debía ser recordado». En su mano apareció una pequeña esfera translúcida que flotaba, mostrando imágenes del pasado. Presidentes reunidos en túneles, científicos construyendo máquinas imposibles, rituales con símbolos espirales bajo los cimientos del Capitolio. Marcus cayó de rodillas, mareado. «¿Qué hicieron aquí?», gritó. La figura respondió: «Abrimos la puerta equivocada y nunca se cerró». Las columnas comenzaron a vibrar. Dentro de cada una, siluetas humanas se agitaban como si despertaran. De repente, la luz se apagó. Solo quedó un resplandor tenue que emanaba de la esfera en el suelo. Evelyn la tomó y, por un instante, vio dentro de ella el mapa completo de la ciudad, con miles de túneles interconectados y un núcleo central en rojo. «El corazón», decía una inscripción al pie del mapa. Marcus la miró con desesperación. «Si eso despierta, no será solo después de Quinn». Un temblor recorrió el piso y la voz metálica volvió a sonar. «Fase 2 iniciada. Pontum». Las columnas se abrieron y un viento helado inundó la sala. Evelyn cerró los ojos. Ya es demasiado tarde. El suelo se abrió bajo sus pies, y Evelyn cayó junto a Marcus en un corredor iluminado por un resplandor rojizo. No parecía una caída normal. Flotaban, descendiendo lentamente, mientras a su alrededor se formaban líneas de luz que dibujaban geometrías imposibles. Cuando tocaron el suelo, se encontraron frente a un portón gigantesco, cubierto de cables y raíces metálicas. En el centro, un símbolo espiral palpitaba como si tuviera un pulso propio. Evelyn comprendió que ese era el núcleo, el corazón. Su sonido no era mecánico, sino biológico, como un latido. «Está vivo», susurró Marcus. Arriba, el Pentágono perdió todo control. Las líneas de energía subterránea comenzaron a extenderse hacia los sistemas eléctricos de la ciudad. Rivera observó con horror cómo cada punto del mapa se iluminaba, formando una espiral perfecta sobre Washington, D.C. «Es una red viva», murmuró. Director Cole se acercó al micrófono principal y habló con voz firme. «Unidad 17, respondan». Solo silencio. Luego, una voz distorsionada contestó:
Unidad 17. Ha despertado. Las luces se apagaron y el sonido del corazón comenzó a escucharse incluso en la superficie. Un pulso grave, constante, como si la ciudad misma respirara. El corazón se abrió lentamente, revelando una cámara circular con paredes de metal líquido. Dentro flotaba una esfera gigante, cubierta de símbolos idénticos a los encontrados en el nivel 0. Cada símbolo se movía como si cambiara de idioma en tiempo real. Evelyn extendió su mano y la esfera reaccionó, proyectando imágenes. La construcción de los túneles en 1792. Hombres en trajes coloniales cavando bajo órdenes selladas del primer presidente. Esto comenzó antes de la nación, dijo ella, temblando. Marcus notó algo más. Los rostros de los trabajadores eran los mismos en cada época. Ninguno había envejecido. La figura sin rostro apareció de nuevo, emergiendo desde el metal líquido como una sombra sólida. El corazón mantiene la continuidad, dijo. Los líderes lo usaron para controlar la memoria del tiempo. Evelyn retrocedió mientras la esfera aumentaba su ritmo de pulsos. ¿Por qué nos trajeron aquí?, gritó. Porque ustedes lo activaron. El suelo comenzó a fracturarse y del interior del metal emergieron cientos de siluetas humanas, idénticas entre sí, todas con el mismo rostro, el de Marcus. Él dio un paso atrás, horrorizado. «Somos parte del sistema», dijo la figura. «Y tú eres su clave». Evelyn comprendió que el corazón no solo almacenaba energía, sino también conciencia. Cada clon, cada túnel, cada señal era una extensión de una mente colectiva dormida durante siglos. Si esto despierta completamente, reescribirá todo lo que conocemos, dijo. Marcus, temblando, sostuvo la esfera que había encontrado antes. Tal vez podamos detenerlo. Pero cuando la colocó sobre el suelo, la esfera se fusionó con el corazón, creando un resplandor tan intenso que la cámara se saturó. En los monitores del Pentágono, la imagen mostró por un instante el rostro de Evelyn, multiplicado 1000 veces. Luego, la transmisión se cortó. A las 3:17 am, la ciudad entera tembló. En cuestión de segundos, la electricidad de Washington, D.C. colapsó. Los semáforos, las cámaras, incluso los relojes dejaron de funcionar. En las calles, los ciudadanos miraban al cielo. Una aurora rojiza se extendía sobre el Capitolio. Rivera, desde el búnker, observaba cómo el mapa del subsuelo brillaba con intensidad creciente. «El corazón está emitiendo hacia arriba», dijo con voz quebrada. Director Cole no respondió. En su monitor, un mensaje apareció solo por un instante. Fase 3, integración. Evelyn y Marcus, aún bajo tierra, escuchaban el mismo zumbido que ahora resonaba en toda la ciudad. Evelyn despertó entre escombros. El corazón seguía latiendo, pero más lento, como si esperara algo. Marcus yacía inconsciente, cubierto de polvo y sangre seca. «Marcus, despierta», susurró. Cuando él abrió los ojos, sus pupilas ya no eran las mismas. Un brillo metálico giraba dentro, reflejando símbolos en espiral. «Puedo escucharlos», dijo con voz extraña. Evelyn retrocedió. ¿Escuchar a quién? A todos. Su voz sonaba múltiple, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. En ese instante comprendió que el proceso de integración había comenzado y que Marcus ya no era completamente humano. En la superficie, las calles se llenaron de un silencio antinatural.
Los dispositivos electrónicos comenzaron a encenderse por sí solos, mostrando coordenadas y fechas imposibles. Las estatuas del National Mall vibraban, emitiendo un zumbido bajo que hacía temblar el suelo. Rivera observó las lecturas. Hay miles de señales activas, y todas están subiendo. Director Cole tomó su arma, aunque sabía que no serviría de nada. Ellos no estaban durmiendo, murmuró. Solo estaban esperando la orden. En la pantalla principal, una imagen se formó lentamente. El rostro de Marcus, replicado por toda la red. Evelyn corrió por los túneles en busca de una salida. Las paredes se movían, como si respiraran, cubiertas de cables que latían al ritmo del corazón. A cada paso, las luces se encendían solas, guiándola hacia una escotilla metálica marcada con la palabra Surface. Al abrirla, una corriente de aire cálido le golpeó el rostro. Subió por una escalera interminable hasta llegar al exterior. Lo que vio la paralizó. La ciudad estaba iluminada por un resplandor rojo que salía del suelo, y miles de personas permanecían inmóviles, mirando al cielo. En sus ojos, el mismo brillo espiral de Marcus. Evelyn grabó con su cámara una última vez. «Esto no es una invasión», dijo con voz temblorosa. «Es una activación». Detrás de ella, los edificios vibraban al ritmo del mismo pulso que provenía del subsuelo. En el cielo, las nubes formaban una espiral perfecta centrada sobre la Casa Blanca. Desde el suelo, la voz de Marcus resonó en toda la ciudad, repetida por miles de bocas al unísono. Unidad 17, completada. Evelyn dejó caer la cámara. En la pantalla, antes de apagarse, se reflejó su rostro con el mismo resplandor plateado en los ojos. Lo último que se escuchó fue su susurro. «Ya somos parte de ellos». A las 4:03 a.m., las ondas del corazón se propagaron fuera de Washington, D.C. Los satélites de comunicación comenzaron a transmitir la misma frecuencia en todo el planeta. Torres de señal, estaciones de energía y redes militares replicaron el pulso como si obedecieran una orden invisible. Rivera miraba los informes internacionales. París, Moscú, Tokio, Buenos Aires. Todas las ciudades mostraban el mismo resplandor bajo tierra. No era solo un experimento local, susurró. Era un sistema mundial esperando ser encendido. Director Cole, con el rostro pálido, solo alcanzó a decir: «El mapa de túneles». Era global. Mientras tanto, Evelyn caminaba por las calles silenciosas de después de, intentando comunicarse con alguien. Su radio solo emitía una voz repetitiva, la suya propia, grabada horas antes, repitiendo: «No los despierten». A lo lejos, el cielo se partió con una columna de luz roja que emergía del monumento a Lincoln. Miles de personas se arrodillaron, sus rostros sin expresión, mientras la energía subía hacia el espacio. Evelyn comprendió que no había escape. La red subterránea no estaba debajo de la Tierra, era la Tierra misma, un organismo gigantesco, despertando después de siglos de sueño. Los medios globales cayeron en caos. Las transmisiones de televisión mostraban imágenes distorsionadas de túneles y cámaras subterráneas bajo cada capital del mundo. En una estación rusa, un operador gritaba que los sensores detectaban actividad biológica bajo el Kremlin. En Egipto, los arqueólogos huían de excavaciones donde símbolos idénticos al del corazón comenzaban a brillar en las pirámides. En Tokio, los sistemas de metro se detuvieron mientras los muros respiraban. La humanidad estaba presenciando un fenómeno sincronizado, un despertar que no reconocía fronteras.
Rivera lo entendió. No se trataba de control, sino de conexión. En un último intento, Rivera transmitió una señal inversa para detener el pulso. Si invertimos la frecuencia, tal vez podamos desconectarlos, gritó sobre el ruido creciente. Director Cole presionó un interruptor. Durante unos segundos, todo se detuvo. Silencio. Sin embargo, del fondo de los túneles surgió una voz colectiva, profunda, resonante. No hay desconexión posible. Los monitores comenzaron a mostrar un nuevo patrón, el símbolo espiral extendiéndose por los océanos, los polos, las montañas. Evelyn, mirando al horizonte, sintió que el aire vibraba. No los estamos deteniendo, los estamos llamando. Horas después, el mundo entero estaba cubierto por un resplandor tenue. Los túneles se abrieron en silencio bajo cada ciudad. De su interior emergieron figuras humanas, idénticas, caminando hacia la superficie. No hablaban, no miraban, solo avanzaban hacia el norte. Evelyn los siguió, grabando sin entender. En el cielo, una estructura circular comenzaba a formarse entre las nubes, girando lentamente, como una puerta. Su cámara temblaba. No somos los primeros, susurró. Solo somos la siguiente capa. Las figuras levantaron la vista al mismo tiempo. Una luz descendió sobre ellos, y la transmisión terminó. La grabación final de Evelyn fue encontrada 3 días después, en un servidor que no figuraba en ninguna red oficial. El video comenzaba con estática, luego su voz. Si alguien escucha esto, el mundo ya no es el mismo. La cámara mostraba un paisaje irreconocible, Washington cubierta de polvo rojizo, sin movimiento humano. Visible, en el fondo, la Casa Blanca era solo una estructura vacía, y del suelo emergían líneas luminosas que pulsaban al ritmo de un corazón distante. «No los detuvimos», decía Evelyn. «Solo completamos el ciclo». Su voz se quebró antes de pronunciar la última frase. La ciudad está viva. En el Pentágono no quedaba nadie. Solo los ecos del último registro de Rivera. Frecuencia estabilizada, pero ya no es nuestra. En la grabación, la sala de control estaba vacía, las pantallas mostrando datos sin fin, repitiendo el símbolo, espiral en bucle. Director Cole había desaparecido. Su arma aún estaba sobre la mesa, junto a una nota. El sistema nos absorbió. Los generadores funcionaban sin energía visible. La cámara giró sola, como si alguien o algo la controlara desde otro lugar. Afuera, los satélites en órbita comenzaron a alinearse, formando el mismo patrón espiral que brillaba en la Tierra. Evelyn caminaba sola por lo que antes era el National Mall. Los árboles se habían petrificado, sus ramas convertidas en estructuras metálicas. Convertidas en estructuras metálicas. En el cielo, la enorme puerta circular seguía girando, más lenta, más brillante. Cada ciudad está conectada, decía. Y el corazón es solo uno de muchos. De pronto, su transmisor emitió una voz familiar. «Marcus, no temas», dijo. «Ya estás dentro». Ella giró la cámara hacia el horizonte. Allí, entre la neblina, cientos de figuras caminaban hacia ella. Todas idénticas, todas con su rostro. Las transmisiones satelitales registraron un último evento. Un destello de luz tan intenso que saturó todos los sensores globales durante 6 segundos exactos. Luego, silencio total. Cuando las señales regresaron, el mapa de la Tierra había cambiado.
Los océanos brillaban con líneas espirales visibles desde el espacio. Las ciudades, ahora cubiertas por una luz uniforme, parecían respirar al mismo tiempo. No quedaban voces humanas, solo una frecuencia continua y una palabra repetida en intervalos regulares. Unidad completa. El planeta había pasado a otro estado. El vídeo termina con una última imagen. Evelyn, mirando directamente a la cámara, los ojos completamente plateados. Si estás viendo esto, dice, aún no ha comenzado en tu ciudad. Detrás de ella, el aire se distorsiona como si algo invisible respirara. Su rostro se descompone en píxeles y la transmisión se corta. Luego, aparece un mensaje en pantalla negra, sin firma, sin fecha. Los túneles no terminan bajo Washington, solo empiezan ahí. El silencio posterior dura exactamente 17 segundos antes de que se escuche, débilmente, el eco del mismo latido que inició todo.